vamos a ver toda ese fundamento de la administración y toda esa parte. Administración, profe, pues yo considero que es, primero como dice la palabra, administrar, es administrar un local, llevar como un recuento del negocio, del local, de la empresa, eh, pues ¿qué? De los empleados, pues considero yo que eso tiene que ver con la administración, el papeleo que va en la empresa, Las personas. un inventario, pues, creería que eso es Inventario. administrar. Listo. ¿Quién más opina? Profe, es como un método de organización, perdón. Un método de organización. Listo. ¿Quién más opina? Para mí todo Yo, profe. A ver, Diana. Diana y después Laura. Diana, ¿qué ibas a decir? No, profe, yo ya hablé. Ah, entonces Laura. Yo, María Fernanda. María Fernanda, por favor. Bueno, profe, pues para mí la administración es algo como gobernar, organizar en una economía. Gobernar Sí. y organizar. Organizar la economía, dice. Economía. Listo. ¿Quién más opina? ¿Qué puede ser administración? Jason, Brenda, Marta. Bueno, profe. Según, pues tengo entendido, hay varias teorías de administración, ¿sí? Pero pues la más conocida para nosotros es como las bases de hacer un crecimiento de una idea o de un tipo de negocio. Crecimiento de una idea o tipo de negocio. Listo. ¿Quién más opina? Administración es organizar. Organizar. Listo. Ya sea economía o algún recurso, inventarios, producción, es organizar. Ya Listo. se le da una utilidad dependiendo de lo que uno quiera y desarrolle. Y entonces hará una utilidad. Listo. Profe, Listo. ahora Yo. sí, yo. Laura. Para mí, administración como tal corresponde a, como decían mis compañeros, a una organización, pero también es como la planificación y el control de los recursos. O sea, tanto los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, todo eso. Listo, entonces dijiste planificación y dijiste control. Y control de los recursos. Listo, entonces en todas esas definiciones que ustedes dieron, hablaron del método de organización, de papeles, de personas, de inventarios. Otras personas decían, eso es como organizar la economía, gobernar. Otros dicen es la base del crecimiento para una idea de negocio. Otra persona vuelve a retomar el tema de organizar lo económico, los recursos, y otra persona dice es planificar y controlar los recursos. Entonces, vamos entonces a mirar. Ahí no. Y sí. Entonces, vamos a mirar el concepto de administración. Entonces, antes de ver el concepto, vamos a ver esa palabra administración, cuáles son sus raíces. Sus raíces, entonces dice, proviene del latín. La palabra administración proviene del latín. Espérate, coloco aquí el chat por si me necesitan. Viene del latín y del prefijo ad, que significa hacia o dirección, y del sufijo minister, que significa al servicio de u obediencia. Entonces, la palabra administración tiene que ver con la parte de dirigir o de el llevar a conseguir objetivos, ya sea a través de estrategias
y cómo encaminar a las personas para ese cumplimiento de esas metas. Dice al servicio de obediencia porque una persona, un administrador, siempre está al servicio de los suyos, al servicio de todas las personas que lo acompañan a él, llámese clientes internos o llámese colaboradores. Entonces, también es una obediencia recíproca. Él obedece también a sus colaboradores porque pues son personas que tienen palabra y tienen opiniones, pero también la obediencia también es hacia él porque él es la persona que direcciona, dirige y lleva a las personas a cumplir esos objetivos. Entonces, esa palabra administración realmente significaría hacia o dirección y al servicio de las personas. Y finalmente, en esta modernidad, en este momento que estamos viviendo, esas personas se llaman clientes. Entonces, llamémoslas clientes internos, pues sus colaboradores, y los clientes externos, pues las personas, aquellas personas que consumen o usan nuestros productos, porque al fin de cuentas todo el trabajo que todos hacemos es para satisfacer a un cliente. Recuerden que la mirada de las empresas hoy día cambiaron. Nosotros trabajamos para y por los clientes, porque si no hay clientes, no hay empresa. Entonces la empresa se crea, se hace, pero su objetivo y finalidad al total son los clientes. Obviamente, ellos son los que nos dan el dinero y ya con los procesos y los manejos internos es que logramos que ese valor de producción de ese producto y el valor que le damos de costo al cliente, esa diferencia pues son las utilidades que le quedan a la empresa y es lo que la hace viable. Pero básicamente pues tiene que ver es con esa satisfacción y esa dirección de todas las personas que conforman la organización. Entonces, por eso alguien me decía planificar y otros me decían organizar, y tienen toda la razón. Administración es planificar y organizar el total de los recursos. Y recuerden que hablábamos que para nosotros los administradores la palabra recursos engloba los recursos. ¿Cuáles eran que se me olvidaron? ¿Quién me recuerda para nosotros qué son recursos? Tenemos recursos financieros, Sí, humanos, sí, materiales, sí, y otros se me olvidó. tecnológicos. Tecnológicos. Exactamente, sí, señor. Entonces, por eso estas personas que hablaban de planificar, alguien me decía planificar, muchos dijeron organizar y otros hablaron del control. Entonces, la podemos definir como planificar y organizar el total de los recursos con los que cuenta una persona o una organización. Porque yo puedo administrar y cada uno de nosotros lo hacemos, nosotros administramos nuestros recursos. Cuando a nosotros nos pagan nuestro sueldo, entonces nosotros lo administramos. Unos lo administran muy bien y otros lo administran muy mal, pero al fin de cuentas lo administra. Entonces, administra esos recursos llevándolos a suplir esas necesidades que todos tenemos. Dice que el objetivo es extraer de ellos el máximo de los beneficios. Entonces, el máximo de los beneficios de todos los recursos que se tengan, los beneficios posibles según los fines deseados. Entonces, esa es la definición con la que nos vamos a quedar de administración. Busca planificar, organizar el total de los recursos con los que cuenta una persona u organización con el objetivo de extraer de ellos el máximo beneficio. Entonces, un administrador siempre, cuando lo contratan, él lo primero que va a mirar es, bueno, ¿cómo nos encontramos? ¿Con cuántas personas cuento yo? Económicamente, ¿con cuánto dinero? ¿Con cuánto material y cuánto equipo? ¿Tenemos tecnología o no la tenemos? ¿Y de qué manera esa persona es tan astuta para poder lograr hacer rendir todos esos recursos para que quede una utilidad tanto para el dueño como para la empresa?
porque la utilidad no solamente debe quedarle al dueño, sino la empresa obviamente debe quedarle, lo que hablábamos en clases pasadas, debe quedarle una parte pues para que ella siga funcionando, porque a las empresas no se les puede sacar el dinero, porque si le sacan todo el dinero, pues entonces quiebran la empresa. Entonces, recuerden que la empresa pasa a ser uno de los socios, básicamente. Entonces, vamos a ver estos antecedentes históricos, cómo la administración desde la prehistoria, hemos visto la administración desde la época primitiva. Recuerde que en la época primitiva teníamos estos señores que de alguna manera se unían y se organizaban para poder sobrevivir. De alguna manera tendrían algún lenguaje, así fuera de señas, así fuera de muecas, así emitieran algún sonido que fuera significativo para ellos. De alguna manera ellos se organizaban, fíjense que ustedes siempre utilizaron la palabra organizar, ellos se organizaban para poder hacer las diferentes tareas que ellos necesitaban. Entonces, algunos de ellos iban a cazar, otros de alguna manera buscar un refugio, o quizás, no sé si en la época alguno cultivaría o no, pero lo importante es cómo ellos planeaban, sobre todo estos primitivos que vivieron con unos estados climáticos bastante severos, todo lo que ellos tenían que hacer y de alguna manera planeaban cómo poder guardar frutos y alimentos para poder sobrellevar esa severidad del clima. Mientras ellos mismos aprendían, pues muchos de ellos morirían debido pues a que hasta ahora estaban experimentando cómo poder sobrevivir al ambiente. Entonces, desde la época primitiva, el hombre ha de alguna manera administrado esos recursos, administrado, organizado también, por eso ustedes hablaban de planear y organizar, organizarse para poder ese clan o ese grupo de personas poder sobrevivir. Después de la época primitiva, entonces tenemos ya un pueblo que se llaman los sumerios. Ese pueblo de los sumerios, el legado que dejaron ellos es un sistema tributario. Entonces, de alguna manera, los pueblos se iban organizando igual que los primitivos para poder, entre todos como comunidad, poder sobrevivir. De lo característico de los sumerios es su sistema tributario. Entonces, los sacerdotes de la época eran los que recibían los tributos y ellos hicieron un sistema de registro de las transacciones. O sea, los sumerios fueron los primeros que tuvieron una semicontabilidad. Increíble, pero pues ellos lo hicieron. Recuerden que los sumerios fueron el primer pueblo que tuvo escritura y su escritura se llamaba escritura cuneiforme. Ellos cogían palos de balso, que son huecos, y ellos hacían cortes diagonales y le daban cierta forma a estos palos, y ellos se inventaron un abecedario y de esa manera ellos se pudieron comunicar. Así como ellos se pudieron comunicar, también se inventaron cómo poder contar y de esta manera poder recoger esos tributos. Fíjense que esa parte administrativa por parte de los jefes siempre buscaban poder recoger dinero para poder que el pueblo sobreviviera. Entonces, y aquí hay algo también que es importante, que son los sacerdotes. Los sacerdotes siempre han sido y han estado en el poder, y en algunos pueblos los sacerdotes eran los jefes de todos esos pueblos. Después ya es cuando empieza a evolucionar y ya empiezan a haber unas jerarquías más del tipo político, llamémoslo así, de gobernanza, es mejor la palabra de gobernanza, más que junto con la parte del sacerdocio.
para todos los primitivos y estas culturas antiguas, la parte de religión siempre ha sido fundamental y por eso los sacerdotes siempre han jugado un papel fundamental en poder dirigir a los pueblos. Después de los sumerios aparecen los egipcios. Todos conocemos que ese pueblo se localizó en la parte norte de África y ellos tuvieron la gran bendición en el lugar en que ellos se localizaron, pues está el río Nilo y ese río fue el recurso más grande que ellos tuvieron porque de ahí ellos recogían, además de los peces, el alimento en cuanto a la parte de proteína, también los cultivos. Los egipcios fueron un pueblo muy cultivador, agricultor. Ellos trabajaban el lino. Uno piensa en los egipcios y los recuerda en los dibujos que nos muestran con sus batas blancas. Esa vestimenta es de lino, una planta que ellos aprendieron a procesar y que ayudaba con el clima tan cálido, pues ayudaba a refrescarlos a ellos mismos. Algo característico de los egipcios es su sistema de jerarquización. Entonces ellos tenían a sus reyes, que eran los que mandaban, y volvemos nuevamente los sacerdotes. Entonces el sacerdote viene nuevamente a ser un factor fundamental y era aquella persona que le hablaba al oído a ese rey que mandaba pues a todo su pueblo. Entonces siempre los sacerdotes han tenido esa parte de poder porque los dioses les hablaban y los dioses los encaminaban. Entonces por eso ellos tenían esa parte de dominio social. Entonces era lo que les permitía organizar a los pueblos. Entonces había una especie también de administración, organizar a los pueblos de una manera social. De esa manera entonces ellos organizaban las actividades industriales, porque fueron muy industriosos, la parte de la navegación de los ríos y el comercio exterior. Entonces los egipcios no solamente se quedaron en su territorio, sino ellos a través del río también ellos invadieron otras tierras. Tanto así que cuando hacían las grandes invasiones, ellos traían los esclavos que eran aquellos los que tenían el trabajo duro y fueron básicamente los que construyeron las pirámides. Entonces esas invasiones no solamente les traían riqueza a ellos, sino trabajo humano, era también lo que les traían. Entonces, como ellos fueron, según su jerarquización, porque ellos también colocaban las castas, entonces, de acuerdo si eran familiares de los grandes reyes, pues pertenecían pues a lo más alto y fueron organizando a su pueblo de acuerdo a los trabajos y al tipo de actividad que ellos realizaban. Entonces, vemos cómo siempre desde los pueblos antiguos se han organizado los pueblos de alguna manera y lo han hecho para poder sobrevivir. Después tenemos los babilonios, y los babilonios, ese pueblo tiene una estructura social también muy bien elaborada y una organización económica. Los babilonios se caracterizan porque allí apareció el código Hammurabi y en ese código Hammurabi era donde estaban plasmadas las leyes. Entonces, ellos eran muy estrictos con las leyes porque ellos buscaban que su pueblo obedeciera. Y fíjense que nosotros los seres humanos siempre hemos sido como desordenados y como querer hacer lo que se quiera. Entonces, en esa época, para poder controlar a las personas, se inventaron el código Hammurabi y era tan estricto que si usted robaba, entonces le quitaban una mano, pero si lo que usted se había robado era demasiado, pues entonces le quitaban las dos manos. O sea, era bastante drástico, o sea, su manera de represión hacia aquellos que no cumplían esas leyes eran bastante drásticas.
no son tan suaves como ahora que le dan casa por cárcel. En la época no, en la época le quitaban cualquier miembro, si había dicho mentiras, pues le quitaban la lengua y ese tipo de cosas. Esa parte de ley y justicia fue fundamental para los babilonios y toda su organización se basaba en eso, en la ley y en la justicia. Todo lo que dijeran esos jueces no se podía revocar, no era apelable como nuestras leyes, sino simplemente el juez dictaminaba cuál era la sentencia de la falta que había cometido esa persona y pues se llevaba a cabo. Se hacían los juramentos donde las personas debían cumplir esos reglamentos y entonces aparece algo que se llama la administración de la justicia. Entonces ya los babilonios, esa parte de las leyes y la justicia fue como lo más característico para ellos. Después encontramos a los señores griegos. Los griegos entonces siempre hemos nombrado a Sócrates, Platón y Aristóteles. Y por acá tenemos una filósofa que sabe mucho de esto, de esta parte, doña Brenda, ¿sí o no? Entonces, los griegos se dividen en gobernantes, en soldados y productores. Los griegos dividen a su gente también, fíjense que todos los pueblos han venido haciendo eso, dividen a su gente también de acuerdo a esas capacidades que ellos mismos encontraban en las personas. Entonces, los gobernantes, los patricios y todos ellos que eran las personas que mandaban a su pueblo, pues sus hijos iban a seguir su herencia de mantenerse en la parte de gobernanza, los productores, que eran las personas que cultivaban, y los soldados, pues que eran los que resguardaban al mismo pueblo. Fíjense que todos estos pueblos a través de la historia siempre han sido pueblos invasores o han sido invadidos. Entonces, la parte de la guerra y ese tipo de cosas siempre ha estado presente, el cuidar a toda la comunidad. Entonces, esa parte de seguridad siempre fue fundamental. Entonces, cómo de alguna manera estos gobernantes buscaban organizar a los pueblos y que cada grupo de personas realizara una actividad específica. Entonces, básicamente, si lo comparamos con lo que vivimos hoy día, cada uno de nosotros estudia una profesión y realiza una actividad específica. Entonces, ellos hacían exactamente lo mismo. Los griegos cultivaban mucho pues la parte del saber y ellos escogían según la manera en que los niños se iban comportando. Entonces, si veían que el niño le gustaba pelear y mostraba cierta corpulencia, al niño le iban fomentando esa parte guerrera para que más tarde fuera un soldado. Como todo era heredado, pues los hijos de los agricultores pues terminaban siendo igualmente agricultores. Entonces, acá los griegos tienen algo que es esa parte de gobernanza donde hay una clasificación del gobierno y clases sociales. Entonces están los nobles, están la parte de las clases sociales, los guerreros, los artesanos y los comerciantes. Entonces, todos los pueblos a través de la historia han comerciado. Y si ellos, los pueblos que han tenido la posibilidad de estar donde hay grandes ríos o mares, han sido grandes comerciantes a través del tiempo. Entonces el comercio ha sido un factor fundamental que hizo que los pueblos realmente sobrevivieran. Entonces, en los griegos pues podemos ver eso. En la parte ya después de los señores romanos, ellos le legaron a la humanidad algo que fue muy importante, que fue el derecho romano. Tanto así que hoy día toda aquella persona que estudie derecho en los primeros semestres, lo primero que lo primero que hacen que los chicos estudien es el derecho romano. Entonces ellos son los que fundamentan esas primeras leyes de comportamiento, bueno, excepto los babilonios, porque los babilonios ya tenían leyes, pero el derecho romano trasciende hasta nuestros días y es la base de la organización del Estado. Y
y nos dan la reglamentación de los derechos civiles y las conductas de la sociedad. Entonces, ese derecho romano es el que da toda esa base. Por eso, como tal, ha evolucionado, lo han ajustado a cada una de las épocas, pero todavía vemos falencias y lo hemos visto acá en nuestro país, donde todavía hay leyes y cosas que son de hace mucho tiempo y que no se han renovado y que no se ajustan a la manera de vivir de nosotros. Eh, Algo más que nos legaron los romanos fue las reglas sobre el trabajo y las actividades del Estado. Entonces, esa parte de orientar la administración y orientar a todas las comunidades. Recuerden que los romanos fue un pueblo que fue muy invasor. Eh, Ellos fueron un pueblo eh, muy dominante y fue muy organizado. Entonces, entre las cosas que ellos nos dieron fue esa organización nuevamente. Sus gobernantes casi que en ese sentido eran muy similares a los griegos en cuanto que había un grupo que eran los gobernantes, los soldados, los comerciantes y los artesanos. Entonces, era la manera en que ellos buscaban organizar a los pueblos para poder sobrevivir. Debido pues a sus grandes invasiones, ellos tenían contratos civiles, obligaciones, o sea, toda esa parte jurídica, ellos fueron los que se lo inventaron y ellos fueron los que lo establecieron. Después entonces aparece ya en el siglo V, después de la caída del Imperio Romano, aparece la Edad Media y la Edad Media dura 10 siglos. Es como el espacio en el tiempo más largo que se ha vivido. Esa Edad Media inicia en el siglo V y finaliza en el siglo XV, o sea, son 10 siglos de historia. En la edad En la Edad Media, entonces, vamos a encontrar a los nobles, eh, eh, toda todos los reyes y toda su nobleza nuevamente aparecen en los diferentes países europeos, básicamente europeos, toda la nobleza dueños de países enteros. Y la manera en que ellos podían garantizar de ser dueños de más tierras era casando sus, sus familiares con la nobleza de otras comarcas o de otros países para buscaban de esa manera que la parte comercial se mantuviera y también poder ser dueños de otros territorios. Entonces, fue otra manera como de poder invadir otros lugares. En la Edad Media, lo que es importante es la delegación de la autoridad y de la responsabilidad. Los nobles no eran los que iban a la lucha cuando iban a invadir otros territorios, sino lo delegaban a sus caballeros. Y los caballeros eran los que iban con todos sus vasallos a la guerra y a invadir los otros lugares. Los nobles siempre se han mantenido resguardados de alguna manera y ellos eran los que recibían las riquezas. Entonces, esos nobles reciben esas riquezas. El hecho de tener todas esas invasiones hizo de que la parte agrícola creciera, porque cuando ellos tomaban los territorios, los tomaban con todo y personas. Entonces ellos lo que hacían, lo que hicieron fue dividir esos grandes territorios en feudos. Entonces, la única manera de poder administrar todos esos territorios tan grandes que ellos, de los cuales fueron dueños, era crear feudos. Entonces, aparecía el señor feudal, el cual era el administrador de esos territorios. Entonces, este señor feudal lo que hacía era dejar que los agricultores, los pobladores, ocuparan esos territorios
y le tenían que pagar a ellos, llamémoslo por un arriendo, por vivir en esos territorios. Entonces, esos dineros, el señor feudal se quedaba con una parte, porque pues ese era el compromiso que había con la nobleza, él se quedaba con una parte y la otra parte se la entregaban a la parte noble, a los reyes. Y pues de eso era que vivían, ¿no? Y de esa manera era que tenían el dinero para poder seguir invadiendo otros territorios. Entonces, empieza a haber una cierta esclavitud porque estos señores feudales se convertían en dueños y señores de todas las personas que vivían en esa comarca. Si ustedes recuerdan la película de Robin Hood, eh, que, eh, que está dada en la época, recuerden que el señor feudal, él era el que imponía sus leyes. Y en la historia de Robin Hood es cuando el señor feudal dice que él establece que cualquier mujer que se vaya a casar primero tiene que estar con él antes de estar con su esposo. Entonces eso es lo que a Robin Hood pues, lo hiere profundamente porque pues su, su esposa o la novia que tenía en el momento, pues iba a ser su mujer, entonces no tenía por qué el señor feudal tomar a su mujer. Pero para el señor feudal, todas esas personas, él era el dueño de esas personas y por eso podía manipularlas. Y si no le obedecían, pues simplemente la gente tenía que irse de esas comarcas. Y pues la gente, ¿para dónde se iba? Entonces la gente se dejaba doblegar, había una especie de esclavitud, se dejaba doblegar por los señores feudales. Entonces, hay una administración en el sentido de una delegación de la autoridad y de la responsabilidad. Y pues de todas maneras, pues hay yo digo, pues una cierta esclavitud ante los pueblos. Entonces, todo eso se vive durante la Edad Media. La Edad Media tiene también una época de esplendor. Recordemos que en la Edad Media es cuando aparecen los grandes pintores, los grandes escritores, aparece Shakespeare, aparecen los grandes escultores. Entonces, la Edad Media es en esos 10 siglos hay una gran riqueza en cuanto a la parte cultural. En la parte administrativa se mantiene pues esa dominación a las personas, precisamente por la pobreza, las personas son dominadas. Eh, la Iglesia Católica en la Edad Media es cuando toma mucha más fuerza y la Iglesia Católica, los sacerdotes siempre a través del tiempo le han hablado al oído a todos los pueblos. Y la Iglesia Católica en la Edad Media es cuando toma toda la fuerza, porque ellos necesitaban dinero para poder establecerse y poder tener el poder, ahora se me salió redundante, y poder tener el poder sobre todos. Entonces, la religión católica empieza a extenderse y ahí es donde aparecen las cruzadas y toda esa cantidad de cosas que hemos sabido. Y casi que nada se podía hacer sin la autorización de la Iglesia Católica. Las uniones y todo eso era a través de la Iglesia Católica. Ya después es cuando, acuérdense de Martín Lutero, que él se da cuenta que la Iglesia Católica robaba a los nobles y robaba a la gente. Entonces Martín Lutero dice, esto no puede ser así. La Iglesia Católica le cobraba a las personas unos dineros para que pudieran ser salvados, para la parte de la devoción. Entonces Martín Lutero va en contra de todo esto y es cuando él crea el protestantismo. Entonces se crea una segunda división de la Iglesia Católica y en varias regiones, sobre todo en la parte de Inglaterra, es donde se formaliza realmente el protestantismo. Tanto así que hoy día Inglaterra es uno de los países donde son menos católicos y más protestantes. Entonces hay una revolución en contra de la Iglesia Católica en la época. Después entonces, terminada la Edad Media, que ella acaba en el siglo XV,
ella termina con el descubrimiento de América. En 1492, con el descubrimiento de América, finaliza esta Edad Media. Y entonces aparece algo que es el gran hito de la humanidad. La palabra hito es un acontecimiento que rompe algo que venía continuo. Por eso cuando a usted le suceda, quizás para algunas personas, el gran hito que le sucedió en su vida, eso que rompió, quizás alguna mujer puede decir cuando nació mi hijo. Entonces fue el gran acontecimiento de mi vida, ese fue el hito. Para la humanidad, el gran hito de la humanidad, porque veníamos de 10 siglos trabajando, estando en esa Edad Media con una cantidad de cosas, sobre todo culturales, sobre todo de ciencia, ¿no? Aparece Isaac Newton, toda esa parte de ciencia venía trabajando. Entonces, con el descubrimiento de América aparece para nosotros un gran acontecimiento que se llama la primera revolución industrial. Entonces, situémonos en nuestras mentes las personas en los campos, los artesanos, los agricultores, las personas trabajando la tierra para poder sobrevivir. En la época, estamos hablando del siglo XVIII. Para esa época del siglo XVIII, casi no había comida, la gente aguantaba mucha hambre. Y de igual manera era muy difícil que las personas sobrevivieran en los partos, los niños sobrevivieran en los partos. Entonces tampoco había tantas personas, sino más o menos se mantenía una cantidad de personas estables, no como ahora que en nuestra actualidad nacen demasiados niños y el globo está saturado de personas. Para la época no, porque no había medicinas, había mucha hambre, muchas enfermedades. Los niños a veces morían siendo muy bebés, morían los niños. Entonces, para la época no era que tampoco hubieran muchas personas. Entonces, ya para esta revolución industrial, para finales del siglo XVIII, se da en Inglaterra esta revolución industrial. Entonces, se empiezan a crear las primeras industrias. Existe entonces la revolución del carbón y el hierro, porque recuerden que para la época que las personas se pudieran comunicar tocaba a caballo y tranquilamente cualquier comunicación se demoraba 6, 7, 8 meses, se podían enterar de cualquier acontecimiento que hubiese sucedido. Con esta revolución del carbón y el hierro, las cosas empiezan a cambiar. Esta gran revolución industrial, como les decía, se da en Inglaterra, es donde sucede esto primeramente. Y entonces la industria empieza a mecanizarse. Antes todo el trabajo de los agricultores era manual y de los artesanos era manual, no habían herramientas. Y ya con esta parte importante del carbón y el hierro, empiezan a construir maquinaria que ayuda al trabajo de las personas. En esa misma época, entonces, el primer país que se puede llamar que se industrializa es Inglaterra, después lo sigue Francia, lo sigue Bélgica, lo sigue Alemania, se da primero en esa parte de Europa. Entonces aparece el telar hidráulico, entonces ya la parte de textil empieza a verse con más énfasis, el comercio de los textiles empieza a tener un renglón importante y fundamental en el comercio. Aparece entonces algo que ayuda muchísimo, que es la aplicación de la fuerza motriz, o sea, las máquinas a vapor, y es cuando aparece el tren. Entonces, ya las comunicaciones empiezan a ser mucho más rápidas, pero pues eso era demorado, ¿no? No como ahora que tenemos a tiempo real, nosotros nos enteramos de todo. Rápido que se demoraba, si antes se demoraba 1 o 2 años en llegar una carta,
pues ahora en el tren pues se demoraba meses. Entonces, pues podemos decir que relativamente rápido. Entonces empiezan a aparecer las máquinas, aparecen entonces los barcos a vapor. Entonces, en Europa, las personas empiezan a desplazarse al nuevo continente, donde pues se suponía o las personas no sé por qué se enteraban que en Norteamérica era un nuevo resplandor y que allá se podía progresar, porque en Europa el hambre era muy grande, el desaseo, acuérdense que aparece la peste negra, entonces la gente empieza a buscar otros horizontes para poder sobrevivir y como ya construyeron barcos, entonces barcos mejor estructurados, ¿no? Porque siempre hubo barcos porque los pueblos antiguos eran comerciantes, pero ya a través del carbón, pues ya iban utilizando el carbón como una herramienta de movilidad y de combustión para que los barcos se movilizaran mucho más rápido, pero eran meses y meses para llegar. Les ayudó a llegar a otros lugares y esos otros lugares fue América. Y acá entonces, para la época de meses finales del siglo XVIII, existían empresas, existían fábricas. Las fábricas eran fábricas familiares. Entonces empezaron a emplear a las personas y empiezan estos artesanos y estos agricultores de los pueblos a trasladarse a las ciudades donde se encontraban las fábricas. Desafortunadamente, estas personas eran maltratadas en cuanto que las hacían trabajar hasta 16 horas seguidas. Las personas les pagaban un salario de miseria, pero entonces las personas sentían de que tenían dinero de una manera más fácil y empieza esa migración de la parte rural a la parte de las ciudades. Entonces, como esa migración se hace a una velocidad, a una gran velocidad, las ciudades no alcanzan a progresar a la velocidad en que se suceden estas migraciones. Entonces, por eso en las ciudades empieza a haber también miseria. La gente empieza a vivir en unas condiciones terribles, a hacinarse en las personas porque pues las ciudades no pueden progresar a la misma velocidad. Entonces las personas tienen que, para poder dormir, pues hacinarse y la situación de las personas es bastante dolorosa, llamémoslo así. El hecho entonces, en esta primera revolución industrial, entonces las comunicaciones también empiezan a ser un factor importante porque entonces ya aparece el telégrafo y el sello y el teléfono. Entonces con el telégrafo, las señoras que se especializaron en eso era bip, 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 y ellas iban anotando, ta, 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 y entonces podían traducirle a la otra persona, mire, el mensaje que le llegó es tal cosa. Entonces, de alguna manera, para el momento eso era extraordinario porque ellos decían que poderse comunicar en un trayecto de 2 meses, pues eso era algo genial. Pero pues después de que tocaba a caballo y duraba años, pues poderse uno comunicar con otra persona en unos tiempos menores, pues era como satisfactorio. Es realmente lo que a nosotros nos pasó también con la parte de comunicación. Entonces, todo eso sucede en la primera revolución industrial. Bueno, chicos, ¿alguno quiere comentar algo? ¿Cómo vamos? Profe, Señoras. me imagino que toda esta historia debe estar también como en un libro, ¿cierto? O sea, deben vender libros donde hablen de esta historia de la administración, ¿cierto? Debe haber, sí. Sí, claro. Tú buscas o busca en internet como evolución histórica de la administración. Entonces ahí vas a encontrar los pueblos de los que te acabo de nombrar
y algo importante pues que es esta súper querida y amada primera revolución industrial. Listo. Entonces, después de esa primera revolución industrial, aparece la segunda revolución industrial. Y esta segunda revolución industrial se da a mediados del siglo XIX. Y lo que marca esta revolución industrial es la sustitución del vapor por la electricidad y el petróleo. Entonces, antes las calles, las que todo lo alumbraban con qué, con velas, porque pues y con antorchas, porque pues era la única manera de poder hacerlo. Y entonces es cuando ya aparece la electricidad. Y apareciendo la electricidad, las empresas evolucionan más rápido porque pues una cosa es no tener electricidad, otra cosa es tenerlo. Entonces hay una sustitución del hierro por el acero porque es más liviano, porque es más durable, pero el hierro no desaparece en ningún momento. El tren no desaparece en esta época, el tren sigue siendo un factor importante para las comunicaciones. Que el tren se volvió mucho más estilizado, eso es cierto, pero no desaparece. Entonces, por más de que el acero entra a sustituirlo para muchas equipos o máquinas que se elaboran en la época, no desaparece totalmente el hierro. Entonces, el petróleo sí entra a ser la fuente de energía y entonces aparece la gasolina y aparece el gas y aparece ese tipo de cosas que ayuda al manejo de la maquinaria y a que haya un mayor rendimiento dentro de las empresas. Entonces, esta segunda revolución, el gran boom de esta revolución es la parte de la electricidad y el petróleo. Entonces, las industrias, debido a eso, empiezan a crecer. Y entonces, aquí es donde es más importante todo lo industrial y las grandes innovaciones para la industria que para en sí la ciencia. Mientras que en la Edad Media todo fueron descubrimientos, absolutamente fue el nacimiento de los grandes descubrimientos. Ya para esta segunda revolución industrial, las empresas que ya habían nacido en la época anterior ya empiezan a ser más grandes, empiezan a emplear más gente y empiezan a cambiar su maquinaria. Entonces, al obrero se le especializa en sus tareas y empieza entonces la industria química y alimentaria a reemplazar la industria textil. Aquí en esta época de la segunda revolución industrial es cuando nace, se da a conocer el nylon a través de la química y entonces aparecen las medias veladas, aparecen muchas telas en nylon, aparece también en la parte de alimentos una serie de alimentos procesados que antes no lo sabían. Otra cosa que impactó en esta segunda revolución industrial es el fortalecimiento de la concentración empresarial. Entonces, recuerden que las empresas eran empresas familiares y eran empresas pequeñas. Entonces, la banca empieza a fortalecerse porque es la banca la que le presta dinero a las empresas para que las empresas crezcan. Entonces, se hacen unos conglomerados muy grandes, unos conglomerados empresariales muy grandes. Y para la época ya existía la bolsa de valores y entonces aquí es donde aparece el capitalismo financiero. Entonces, todo esto que nosotros vivimos de ese capitalismo nace en la segunda revolución industrial. Aquí entonces todas esos nobles que antes existían cuando nace la primera revolución industrial, lo que habrían era pues los grandes nobles, entonces empiezan a aparecer los burgueses y los burgueses para la segunda revolución industrial, los nobles se le unen a los burgueses
porque los dineros que ellos tienen van a la banca y ellos empiezan a comprar territorios y a comerciar con otros países y acumular dinero. Entonces, ya entonces empieza a aparecer toda esa parte de la burguesía, es acá en esta segunda revolución industrial. También entonces, como ya existía para la época la gasolina y teníamos el petróleo y teníamos el hierro y teníamos el acero, entonces aparece el desarrollo de las máquinas automáticas. Entonces, es la época de los descubrimientos de los aeroplanos, del automóvil, porque antes no existía el automóvil. Entonces, aparece el automóvil como un recurso importante para la humanidad. ¿Qué más les cuento de esta segunda revolución industrial? Básicamente eso, y lo importante de esta segunda revolución industrial es la parte de la burguesía y el proletariado. Es acá donde se puede decir que esa parte social se divide básicamente en dos, los burgueses y el proletariado. El proletariado es toda la clase trabajadora. ¿Y quién es esa clase trabajadora? Todos aquellos campesinos que migraron del agro, migraron a las ciudades y llegaron a trabajar y a emplearse en las fábricas de los que tenían el dinero de los burgueses, básicamente. Entonces, la explotación de todas estas personas continúa y se crean leyes y reglamentos para que esa explotación pueda regular el trabajo de las personas. Después de esta segunda revolución industrial, entonces llegamos básicamente a nuestra época, mediados del siglo XX, y estamos hablando relativamente de 50 años. Siglo XX estamos hablando de 1950 en adelante. Entonces, no estamos hablando lejos. Aparece esta tercera revolución y es la revolución científico-técnica. Esta revolución tiene que ver con todo lo que es la tecnología verde. Entonces aparece este señor que se llama Jeremy Rifkin. Este señor es un economista estadounidense y él es el que empieza a hablar sobre el cambio climático y la importancia de no seguir utilizando el petróleo, que lo hemos utilizado desde esa segunda revolución industrial, sino utilizar las energías renovables como el recurso natural para no dañar el medio ambiente. Entonces, este señor viene luchando desde mediados del siglo XX por que haya esa transición a la tecnología verde. Entonces, la revolución industrial no tiene como una fecha de que, así como entre la primera y la segunda, que fue como más marcada, donde se dijo, terminado el descubrimiento de América, o cuando se realiza el descubrimiento de América, entonces inicia la primera revolución industrial que se marca tanto. Para esta segunda revolución para esta tercera revolución industrial no hay como una marca realmente, pero sí hay personas que quieren impulsar ese cambio de ¿qué? Del cuidado del ambiente y de la naturaleza. El Parlamento Europeo en febrero del 2007 es el que avala esta idea de este señor, y entonces a partir de ese año es que se puede decir que hay una tercera revolución industrial. O sea, pasado ya tiempo que este señor venía luchando, porque si hablamos de mediados del siglo XX, estamos hablando de 1950, 1960, hasta el 2007 es que el Parlamento Europeo dice, bueno, sí, llamemos a todo esto la tercera revolución industrial. Entonces este señor dice que en esta tercera revolución industrial que convergen las TIC, o sea, todo lo que es la parte de información y comunicación, que es lo que nosotros escuchamos, porque nosotros hacemos parte de esa tercera revolución industrial.
y las nuevas tecnologías. Y el uso, obviamente, de todas las energías renovables. O sea, esta tercera revolución industrial se centra básicamente en esta parte. Entonces, este señor Rinsky, él dice que esta revolución industrial se basa en 4 pilares, que lo primero son las energías renovables. Si ustedes recuerdan, los Países Bajos, lo que es esa parte de Holanda, ellos sufren mucho, precisamente se llaman Países Bajos, porque su territorio queda por debajo del nivel del mar, entonces ellos se inundan muchas veces y ellos tienen unos problemas gravísimos de ese tipo. Entonces ellos fueron los primeros que empezaron a trabajar con la energía eólica. Esa energía eólica es poder producir energía a través de los vientos. Entonces ellos se pueden decir que son unos pioneros en ese manejo de la energía eólica. Entonces, este señor dice que nosotros tenemos que pasar de la transición de estar utilizando el petróleo para entrar a trabajar con estas energías limpias, que de esa manera podemos disminuir las partículas de carbono en el ambiente y de esa manera poder disminuir el calentamiento global. Entonces, este señor habla de los paneles solares y la importancia de que se coloquen paneles solares en donde más se pueda, básicamente. Obviamente, este tipo de energías renovables son más utilizadas en Europa, desafortunadamente muy poco en los países latinoamericanos. Para nosotros esto tiene unos costos muy altos y desafortunadamente pues nosotros no lo utilizamos. Nosotros, estos países latinoamericanos, toda su economía está basada en el petróleo. Básicamente se puede decir que en el mundo, y por eso estos grandes, estas grandes empresas que tienen ese monopolio del petróleo, pues como pesan tanto y tienen tanto dinero, no han dejado que estas energías limpias surjan, porque pues a ellos se les acaba el negocio. Entonces, por eso ha sido tan difícil que los carros eléctricos, el tipo de esta energía, realmente inunde los países, porque entonces ya no utilizaríamos tanto petróleo y pues en dónde quedarían todos los árabes y todos aquellos países productores de petróleo. Entonces aquí se vuelve algo más político y económico y tiene que ver más con la riqueza particular, ¿no? El poder a través del petróleo. Desafortunadamente, pues eso es lo que estamos viviendo. Este señor entre sus pilares dice que los edificios como plantas de energía. En Europa hay muchos edificios que ya utilizan los paneles solares para poderse suministrar la energía. Él dice, los edificios dedicados a la industria, comercio y residencia consumen entre el 30 y el 40% de la energía y la tecnología actual permite la instalación de sistemas ecoeficientes, como son los paneles solares, para primero reducir la dependencia energética de un edificio y después generar un excedente. Entonces, de alguna manera, guardar energía a través de las pilas que ellos utilizan para cuando se necesite. Tengamos en cuenta que en Europa pues ellos tienen las estaciones y ellos en época de invierno ellos tienen que tener un plan B, unos generadores que les ayuden a poder sostener el consumo de energía. No es lo mismo cuando ellos están en época de primavera y verano a cuando ellos sobre todo están en la época de invierno, es cuando más necesitan ese plan B. Entonces, pero este señor tiende a que en los edificios se utilicen plantas de energía. Ya existen edificios donde sus fachadas son paneles solares. En Arabia Saudita hay varios edificios donde sus fachadas no son de cemento ni sus fachadas son vidrios, sino son paneles solares que ayudan a esa parte de consumo energético dentro de las mismas instalaciones. El hidrógeno y otras formas de almacenamiento. Entonces, acá por eso les traigo
cómo a través de los paneles solares y utilizando hidrógeno almacenan y a través de una pila pueden hacer un almacenamiento de energía. Entonces, esta parte dice las energías renovables son intermitentes, precisamente, como les decía, a veces porque no, los paneles solares por el invierno, pues no pueden captar la misma cantidad de energía y por lo tanto se requiere de mecanismos de almacenamiento. Entonces, él dice, no utilicemos generadores a base de petróleo, sino generadores que estén a base de hidrógeno u otras formas de almacenamiento, dice él. Entonces, dice, por ejemplo, cuando la energía es abundante, es posible utilizar electricidad para obtener hidrógeno del agua y usar el hidrógeno como un medio de almacenamiento. Entonces, él dice, no utilicemos todos los recursos renovables, no utilicemos petróleo. Entonces, a través de los paneles solares, por eso pueden hacer esa parte de electrolizador, desprender el hidrógeno, almacenarlo y que quede y formar una pila que ayude a generar energía cuando no sea posible por alguna razón. Y finalmente, entre sus 4 pilares, él habla sobre las redes inteligentes, los llaman Smart Grid. Entonces, dice, las nuevas tecnologías de comunicación hacen posible que la red de energía, redes que le den energía a lo que lo circunda, pueda gestionar una gran cantidad de nodos de generación y consumo de energía. Entonces, crear como esos centros energéticos para que ya sean las casas, las industrias, bueno, el que lo necesite pueda utilizar de esas redes inteligentes la energía. Entonces, esta tercera revolución industrial, básicamente lo que buscan es no utilizar el petróleo como fuente de energía, sino utilizar las energías renovables. Y en eso estamos, o sea, eso es parte de nuestra existencia, no está más allá, sino está muy cerca. Nosotros en nuestro país no lo vemos como de una manera cotidiana, no lo vemos. Que hay sitios donde ya están utilizando paneles solares, sí, pero pues bueno, algún día nosotros llegaremos allá. Finalmente, entonces, aparece una cuarta revolución industrial, que es la revolución 4.0. Ustedes habrán leído revistas, han hecho mucha publicidad sobre la revolución 4.0 y es la parte de esa revolución en la que nosotros en este momento estamos. Esa revolución 4.0, ¿en qué se basa? En las tecnologías digitales. Por eso nosotros tenemos computadores, tablets, celulares, y tenemos algo que se llama el Internet de las cosas. Hoy día tenemos casas inteligentes, aquí en Colombia ya hay casas inteligentes, en varias partes del mundo las casas inteligentes, y cómo nosotros podemos subir, y eso lo hemos hecho y ustedes lo han trabajado, ustedes son parte de eso, de subir las cosas a una nube. Entonces, ustedes trabajan en el Drive, ahí colocan su tarea y queda guardada en la nube, o sea, lo que se llama el cloud computing, o sea, la nube. Entonces, el Drive o el OneDrive, entonces, cómo se nos facilitan las cosas de guardar información en un sitio donde no nos cobran y donde tenemos la garantía que no se nos va a perder. Entonces, nosotros en este momento somos parte importante de esa cuarta revolución industrial. Entonces, tenemos eso de las tecnologías digitales. También tenemos la parte de las tecnologías ciberfísicas, entonces las nanotecnologías y las neurotecnologías. Esto está ayudando a la medicina. Están colocando con la neurotecnología, están permitiendo y haciendo estudios para las personas que tienen Alzheimer, lograr pues que no reactivar esas neuronas. Yo leí un artículo precisamente la semana pasada. Yo anoté el nombre de ese señor. Hay un señor que es el que está a la vanguardia de esa parte de neurotecnología. El señor se llama Elon Musk y él tiene una empresa que se llama Neuralink. Entonces, él lo que está logrando es conectar los cerebros a las computadoras.
porque él quiere que todo lo que nosotros pensemos, señora. ¿Podría repetir el nombre de la persona? Ya. Precisamente el artículo lo leí en esta semana y por eso lo anoté porque me pareció muy, muy importante. El señor se llama Elon Musk. Es un señor que es terriblemente riquísimo y su empresa se llama Neurolink. Se llama. Ay, perdón. Neurolink. Entonces, este señor, empresa, miren lo que escribí, empresa. Y la empresa se llama Neurolink. Entonces, él lo que está, esa empresa, este señor Elon Musk, la crea en el año 2016 y lo que está buscando es poder conectar los cerebros de las personas a los computadores. Él dice que la tecnología no debe ser tan robótica, sino que nosotros los humanos a través de la nanotecnología y de la neurociencia podamos llegar a tener la capacidad de poder leer nuestras mentes los unos con los otros sin necesidad de utilizar robots y ese tipo de cosas. Entonces este señor es el que está impulsando esa parte. Él hizo una muestra el año pasado con unos cerdos donde le colocaron ya el aparatico en el cerebro al cerdito y podían detectar como ciertas sensaciones del marranito. Entonces, pues están en este momento en ese estudio de la de la parte de la neurociencia. Entonces, nosotros, como les digo, hacemos parte de esta cuarta revolución industrial. Esta cuarta, entonces, además de tener esa parte de esas tecnologías ciberfísicas, tenemos algo que son las tecnologías biológicas y eso tiene que ver con la ingeniería genética. Ya desde el siglo pasado vienen trabajando con esa ingeniería genética. Desafortunadamente no va a ser como tan positivo para la humanidad. Es positivo en cuanto que crean semillas donde al ser cultivadas los productos van a ser más grandes, van a tener menos enfermedades esos cultivos. Quizás... Es que hay un compañero que tiene el micrófono abierto y no se escucha nada. Si lo pueden cerrar, por favor. Gracias. Esa parte de tecnologías biológicas, como les decía, o sea, entre las cosas positivas es que los frutos son más grandes. El trigo, la cebada, todo con lo que les están trabajando esa parte de tecnología genética, le eliminan una cantidad de cosas no funcionales para que no hayan cosechas malas, sino que todas las cosechas sean óptimas. Eso es lo positivo. ¿Dónde está lo negativo de esas tecnologías biológicas? Que las semillas que ellos están produciendo no pueden volverse a reproducir. Nosotros hemos conocido nuestro planeta Tierra donde todos nuestros agricultores o nosotros mismos hemos sembrado una semilla y de esa semilla sale una planta y la planta crece y esa planta produce hojas, esa planta produce flores y esa planta produce más semillas y así sucesivamente y de esa manera es que nuestro querido planeta Tierra nos ha alimentado a través de toda nuestra existencia y de la existencia de la humanidad. Y nuestro planeta Tierra, sin la más mínima envidia, nos ha dado de comer a todos. Pero con esta manipulación de la ingeniería genética, entonces ellos están haciendo que la semilla, cuando la siembre, ella germina y se produce la planta y se produce el fruto. Pero ese fruto ya, si ustedes lo van nuevamente a sembrar, el fruto ya se pudre y ya no vuelve a germinar una nueva planta. Entonces, eso ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viviendo. Las personas que tienen que ver con el agro
ellos ahora tienen que comprar la semilla obligatoriamente. Entonces ellos van a los centros de acopio donde venden las semillas. Entonces si yo soy un agricultor que yo cultivo cebada o cultivo trigo, entonces ya no puedo hacer como lo hacía en antaño, de yo mismo tener mis semillas para cultivar, sino ahora salió todo el cultivo, se recogió el cultivo, se vendió el cultivo, y si voy a volver a cultivar, tengo que ir al centro de acopio a comprar la semilla. Entonces, eso es grave porque aquí va a haber una manipulación del alimento, donde esas empresas se van a enriquecer porque solo ellas tienen las semillas. Entonces, hay países donde es ilegal que los campesinos guarden semillas. O sea, los campesinos que se alcanzaron a dar cuenta de esto y han guardado semillas originales, pues ellos tienen las semillas para seguir cultivando. Pero aquellas personas que ni siquiera lo pensaron, simplemente se dieron cuenta tiempo después de que, ve, mira, tan raro esto, yo lo cultivo y se pudre y no vuelve a salir. No, nos toca comprar la semilla. Pues obviamente porque las semillas son manipuladas. Entonces, dentro de un tiempo, no sé cuánto tiempo, la humanidad, después de que nuestra hermosa Gaia nos ha mantenido y nos ha dado alimento, quién sabe qué va a suceder, porque si no tenemos cierto dinero para comprar las semillas, no podemos cultivar. Entonces, eso es algo terrible para la humanidad. Esta cuarta revolución industrial la está impulsando Alemania, y lo que busca Alemania realmente es que todo sea manejado por la robótica, por los robots. Esta revolución industrial dice que eh, eh, lo que ellos buscan es la producción total con independencia con una total independencia de la mano de obra humana. Entonces, dice, por eso en la parte de la diapositiva dice tendencia a la automatización total de la manufactura. Entonces, los alemanes son los que vienen trabajando desde el año 2013 para que todo se haga industrializado sin la intervención de la mano del hombre. Entonces, eso también va a generar mayor desempleo. ¿Qué hacemos? La gente hace muchos hijos, muchas personitas, y entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Con qué nos vamos a sostener? Si son las máquinas las que van realmente a hacer el trabajo. Y quizás para que la máquina funcione, quizás necesiten una sola persona, no necesiten más de una persona. Entonces, ¿qué va a hacer la humanidad? Pero pues eso ya está en marcha, como les digo, desde el año 2013, eso se viene trabajando, y pues no sé qué será el futuro, la verdad. O sea, esta cuarta revolución industrial, pues muy chévere los avances tecnológicos, pero a los seres humanos pues no les garantiza realmente como un futuro y una viabilidad de vida, ¿no? Entonces, pues no sé en qué vamos a trabajar. Pero pues ahí termina y aquí vamos. O sea, esto es parte de nuestra vida, de nuestra existencia, y hacemos parte de esta cuarta revolución industrial. Entonces, hay una tercera revolución industrial que está pujando para que las energías renovables realmente las utilice el mundo entero, y cambiemos ese petróleo por esas energías renovables. Y pues el uso pues de todas estas tecnologías digitales que pues nos tienen engomados, y nosotros somos felices porque ya podemos recibir clases por un teléfono móvil, que pues hace mucho tiempo pues eso ni siquiera era pensable. Entonces ya los chicos, muchos de ustedes están conectados por su celular. Entonces no solamente su celular les sirve para hacer llamadas, sino para poder recibir una clase. Entonces pues eso es positivo, pero desafortunadamente las grandes empresas, las grandes industrias buscan un monopolio total. Monopolio siempre hemos tenido de una o de otra forma, pero pues este tipo de monopolio donde las personas quedan con las manos cruzadas, pues a uno le da como miedo realmente. O sea, como que uno, Dios mío, pues chévere el futuro, porque pues
quién no quiere vivir esa parte del futuro, pero nosotros en cuanto a nuestros trabajos y a nuestras cosas, pues no sé hasta dónde llegaremos. Menos mal, yo soy más viejita que ustedes, entonces yo no tendré que ver unas cosas que ustedes iban a ver y sufrir, y los hijos de los hijos. Entonces, Gracias. pero pues esa es nuestra vida, sí, exactamente. Y pues a eso nos están llevando. Y fíjense que pues nosotros simplemente vivimos, pero fíjense todo lo que están haciendo las grandes potencias, ¿no? De mecanizar y automatizar, no tan, automatizar es la palabra, automatizar todo. Entonces, pues eso es tenaz. Y ahí, pues entonces, enlazamos con el mundo real, que es lo que estamos viviendo. ¿Listo? Y esa es la historia de la administración, y aquí vamos. Y colorín colorado, este cuento se acaba el cuento. ¿Listo? Entonces, entonces voy a compartir aquí. Entonces, supongamos que vamos a hacer un mapa conceptual que hable de los sentidos del hombre. Entonces, el mapa conceptual dice, lo primero que se debe colocar es el título del tema que se vaya a trabajar. Entonces, por ejemplo, los órganos de los sentidos. Entonces, por ejemplo, un mapa conceptual dice, debe colocarse, encerrarse en un cuadradito, en un rectángulo, debe encerrar. Y si nosotros tuviéramos la definición, entonces colocaríamos la definición. Entonces, ¿cuál sería la definición de los órganos de los sentidos? Chicos, ayúdenme con eso, entre todos, chicos. O si quieren, busquen la definición en Google mientras yo hago. Los órganos humanos que están ligados a los sentidos básicos del hombre. Listo, Entonces, entonces, podría ser la definición y abajo se ponen los sentidos. Entonces, o el órgano, exactamente, el ojo, y abajo que corresponde a qué sentido. Y así. O sea, exactamente. digamos que la importancia de este ejercicio es tener claro cuáles van a ser mis títulos, que son los conceptos claves, y ser muy puntual en la definición. Exacto, no se debe, un mapa conceptual no es llenar eso de cosas que uno francamente ni entiende, no. Entonces, No es poner párrafos tampoco. exactamente, O sea, es una frase muy entonces, puntual que me dé la idea de lo que estoy hablando. exactamente. Así como usted dijo, las cosas importantes. Entonces, primero título, después va una flecha, siempre va conectado, los mapas conceptuales van conectados por flechas y se debe colocar el artículo o la preposición que conecta en este caso el título con la definición. Entonces dice, se define. Entonces, estaba hablando Brenda. Brenda, díctame la definición de los órganos de los sentidos. ¿Lo que dije? ¿Qué era lo que me estabas diciendo? Los órganos que están... ¡Ay, se te fue el sonido! Se te fue el sonido. Se te fue el sonido. Son aquellos que... Los órganos que están asociados a los sentidos básicos del ser humano. A los sentidos básicos Del ser humano. del ser humano. Listo. Entonces, deben colocar lo que une un concepto con otro, en este caso el título con el primer concepto, entonces se coloca. Déjalo así, listo. Entonces, ahora le vamos a, como ya lo definimos, entonces le vamos a colocar son. Entonces, O están conformados por... o están conformados. Entonces, churuchún, le vamos a poner la flechita. Listo. Entonces ahí haríamos 5 cuadritos.
Ajá. Entonces lo vamos a correr acá para que este me quede aquí. Ay, no se corra usted. Ese ahí. Listo. Entonces, damos este. Entonces, digámosle combinar. Listo. Están conformados. Entonces, ahora sí, le vamos a hacer una rayita. Por eso hay aplicaciones donde, no, este no. Hay aplicaciones donde ustedes lo pueden hacer más sencillo. Que solo meter la información. Sí, es una delicia. Porque él le hace a uno Se todo. acomoda todo, los Sí, eso es una cuadritos. delicia. No hay que hacer así a lo chichombiano, sino borde inferior únicamente. Listo, entonces están conformados. Entonces vamos a moverlo acá y entonces vamos a hacerle un cuadrito acá. Entonces una flechita, sino que como algunos no lo saben hacer, entonces pues lo estamos haciendo. Listo. Entonces este cosito lo vamos a correr aquí. Listo. Y son 5. Entonces, creo que esto me quedó torcido. Eso que no quede eso tan choneto porque se ve feo. Listo. Control C, Control V. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué le pasó? Algo le pasó y se bloqueó. Dale F.